Hola, soy Roberto Junquera, fisioterapeuta, experto en medicina natural y quiero hablarte de este vídeo sobre las tendinopatías o los artritis o las perartritis del hombro. Problema muy rebelde al tratamiento convencional y quiero explicarte que este problema puede verse mejorado de forma importante, puede colaborar con el tratamiento manual habitual con un tratamiento depurativo, un tratamiento desintoxicante de tu organismo. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Tanto si piensas que la depuración puede ser una herramienta para resolver tus dolencias, como si eres profesional y crees que puede ayudarte a mejorar tus tratamientos, tenemos una masterclass gratuita para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Tendinopatía del supraespinoso, tendinopatía del manguito rotador, evocan siempre a lesiones del hombro. Normalmente siempre son el manguito rotador y suele al final complicarse con pequeñas bursitis, con calcificaciones, con tendinitis de la corredera del tendón largo del bíceps, la corredera bicipital. Es decir, es un problema complejo que hay que entenderlo de una forma amplia para poder abordar un tratamiento realmente eficaz. El problema es que desde la medicina convencional siempre se va a aludir a que este problema se produce pues porque es una articulación muy móvil, porque tiene mucha movilidad y en los tres planos del espacio, y ese exceso de movilidad y ese uso que damos para todo tipo de cosas en la vida cotidiana supone una sobrecarga de los tendones y estos se inflaman. Y esto es cierto, es una articulación compleja en cuanto a que tiene mucha movilidad en los tres planos del espacio y la usamos mucho, ¿vale? Pero hay algo más, o hay otros factores que favorecen que esto se produzca. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces veo yo pacientes que son diestros que tal vez usan mucho más el brazo izquierdo? Pues, yo qué sé, son profesores de colegio y usan más en la pizarra, o en la labor profesional que tengan usan más el brazo derecho. Y sin embargo, te vienen con una tendinitis del hombro izquierdo, lo cual no es en absoluto lógico, es una paradoja. Aunque luego tengan cosas que se usen los brazos, el ordenador, pero debería doler más el brazo derecho, ¿no? Viene, les duele el brazo izquierdo. Puede pasar también que sean las dos cosas, que usas mucho más el brazo derecho en este caso, y además tengas otra causa que aparentemente es menos evidente, pero que es muy importante, que se una a este exceso de uso. Esta causa menos evidente está en la columna cervical. Esto es una buena parte de lo que te quiero explicar en este vídeo. Que un problema de hombro, efectivamente, puede estar producido por un uso excesivo del brazo, bien, pero hay otra parte a la que se le añade con muchísima frecuencia. Si es en el hombro izquierdo y eres diestro, ya no hay duda. Pero incluso cuando es el brazo el que más usas, no descartes que el problema con frecuencia sea un bloqueo de las vértebras cervicales, sobre todo la zona cervical baja, C5, C6, C7. Ese bloqueo de esas vértebras va a condicionar que toda la musculatura, que toda esta mecánica del hombro esté alterada porque los músculos y las inervaciones nerviosas que vinculan las cervicales con el hombro estén alteradas. Músculos como el trapecio y luego raíces nerviosas que lo que hacen es dar la información neurológica a los músculos del hombro para que trabajen bien. Cuando esta información neurológica está alterada, hay nervios irritados, habrá músculos del hombro que estén permanentemente tensos y la forma en la que se mueve el hombro está alterada. Si encima luego el hombro lo usas mucho, evidentemente es más fácil que tengas una tendinitis. Pero aunque sea un hombro que usas poco, lado zurdo en la persona diestra, esa alteración de la información neurológica del cuello al hombro está alterada, la mecánica del hombro está alterada de forma permanente y el hombro se está lesionando, se está irritando incluso hasta estando sentados, mientras dormimos, mientras descansamos. El hombro está completamente mal posicionado, el mínimo movimiento que haces es un movimiento mal ejecutado, donde se produce mayor roce entre los tendones y estos se inflaman. Luego, en muchas tendinopatías del hombro, además de tratar los músculos propios del hombro, pues el manguito rotador, los puntos gatillo, hacer estiramientos, fortalecimiento, diatermia, ondas de choque, punción seca, todo eso sobre el entramado muscular del hombro es bueno.
Vamos a entender que a veces también en la fase muy aguda, un antiinflamatorio o una infiltración de corticoide, la medicina lo aborda, va a reducir el dolor, pero no estamos tratando la causa, y la causa inmediata está a nivel cervical. Esto es un modelo anatómico de vértebras, más serían lumbares, pero bueno, las zonas cervicales son similares a estas, ¿vale? Pues yo te lo explico con este modelo. Entre las vértebras siempre hay un montón de musculitos que llamamos propioceptivos, que lo que hacen es controlar de forma muy precisa el perfecto ensamblaje entre dos vértebras y que el disco reciba la presión exacta para la cual está diseñado, para absorber los golpes, los saltos, el andar, el inclinar la cabeza a un lado desde otro, todo esto lo absorbe el disco, ¿vale? Y estos movimientos, esta presión está permanentemente vigilada por estos músculos que se llaman propioceptivos. Son músculos que controlan constantemente la posición entre las dos vértebras. A veces, cuando estos músculos no funcionan bien por diferentes motivos, la vértebra puede quedarse atascada hacia un lado, diríamos que queda bloqueada hacia un lado. Eso ya produce un exceso de presión en el disco, que es un problema. De hecho, puede acabar en una hernia discal, porque esta presión en el disco es como un colchón un colchón que amortigua, que está relleno de gelatina, y si este colchón recibe presión muy intensa y muy brusca, se puede romper y dejar salir la gelatina adentro. Esto es una hernia discal, ¿vale? Pero a veces no llega a tanto, pero recibe un exceso de presión. La articulación entre las dos vértebras, esta que tenemos aquí, esta se llama articulación interprovisaria, recibe un exceso de presión de roce, se irrita, se inflama, se va desgastando, y una de las posibles consecuencias es la irritación de la raíz nerviosa. En el caso de la hernia, sería una compresión muy brusca, muy intensa del nervio y daría un dolor en todo el brazo, lo mismo que una ciática dado en la pierna. Una hernia en las cervicales puede dar un dolor muy intenso en el brazo, con pérdida de movilidad, con pérdida de fuerza, de sensibilidad, etc. Pero a veces simplemente se da una pequeña irritación de esas raíces nerviosas que controlan el buen funcionamiento de los músculos del hombro. Y ese mal funcionamiento, por culpa de este bloqueo vertebral, tiene como consecuencia el mal funcionamiento de esa articulación, que acaba con esa tendinitis, bursitis, etcétera, etcétera. Si además hay otros problemas metabólicos donde hay un exceso de desechos de cristales de calcio, habrá también una calcificación, ¿vale? Esas son pequeñas variantes dentro de un problema de tendinitis del hombro. Pero como te explico, muchas veces viene de este problema en las vértebras cervicales. Con mucha frecuencia, este bloqueo cervical que te estoy explicando, que acaba con una tendinitis del hombro, es la consecuencia de una rigidez en la zona dorsal. Zona dorsal que tal vez no te duela, pero seguramente que tu fisio te palpa esta vértebra, la cuarta o la quinta. Si te palpa esa zona, no sé si pongo esto, vale. Si te palpa esa zona, verás que tienes dolor ahí. Te voy a poner en otro color para que se distinga. Ahí. Muchas veces una rigidez en esta zona, que va a doler seguramente tocar la cuarta, la quinta, la sexta. Esta rigidez, que a veces no duele, a veces sí, uno nota esa zona cargada, la zona interescapular, por ejemplo, la zona derecha va a estar más rígida y va a provocar, siempre que hay una zona muy rígida, la zona superior inmediatamente de arriba se vuelve demasiado móvil. Zona poco móvil, rígida, zona de al lado demasiado móvil. Y demasiado móvil es inestable. Y cuando unas vértebras son inestables, se bloquean con más facilidad y provocan, como consecuencia, esa tendinitis del hombro, ¿vale? Entonces, muchas veces una tendinitis del hombro, en primera instancia, es culpa de una rigidez en la zona dorsal y su consecuencia, inestabilidad o hipermovilidad en la zona cervical, que es al final la que es directamente responsable del problema del hombro. Pero el problema empieza en la zona dorsal. Cuando hablamos y esta es una de las cosas importantes que tengo que decirte, tratamiento de un problema de hombro implica tratamiento de la zona cervical y dorsal, ¿vale? Con osteopatía, con manipulaciones vertebrales, con masaje, con lo que cada uno haga, ¿vale? Pero la otra parte que quería contarte, importante, a la hora de hablar de una tendinitis del hombro, es el por qué esta zona dorsal se vuelve demasiado rígida, ¿vale? Porque es tan rígida que afecta a una inestabilidad cervical. Y aquí es donde la parte importante que quiero contarte es que
muchas veces detrás de esta rigidez dorsal está una disfunción visceral. Especialmente la zona dorsal es una zona muy susceptible de reflejar problemas de un órgano. Todos los órganos se reflejan en el sistema musculoesquelético, o pueden hacerlo. El corazón, cuando tienes una persona que tiene mucha ansiedad, puede latir más rápido y te avisa con una taquicardia. Vale, te está avisando que hay un problema nervioso del corazón. No es grave, es un problema de ansiedad. Pero además el corazón, además de avisarte con esa taquicardia, puede dar rigidez en esta zona. Vamos a poner otro color. El corazón puede dar rigidez en esta zona. Cervical izquierda y dorsal baja, o sea, dorsal alta izquierda y cervical baja izquierda esta. Y genera una contractura. Y el corazón puede dar tensión en esta zona debajo de la clavícula o encima de la clavícula, o incluso darte dolores irradiados hacia la axila y hombro y brazo. El corazón tiene ese patrón de dolor, lo sabrás, incluso cuando alguien le da una angina de pecho, un inicio de un infarto, puede doler esas zonas. Cada órgano refleja una zona del cuerpo. Vale, pues cuando tenemos un problema de periartritis escapulomerial derecho, hablamos de que hay una dorsalgia, más frecuentemente derecha, que es de origen hepático, una disfunción de hígado. ¿Vale? En la zona cervical izquierda, el corazón, pero también la vesícula biliar, te lo pongo en otro color. La vesícula biliar suele dar más hacia la nuca, puede dar mareos, dolores de cabeza, pero también da ese problema cervical que puede facilitar el hombro. ¿Vale? E incluso, te lo pongo en otro color, el estómago, que suele dar una contractura dorsal izquierda, una rigidez dorsal que afecta a izquierda y que también puede dar bloqueos cervicales bajos y izquierdos y producir una tendinitis del hombro izquierdo. ¿Vale? Fíjate, hay 3 órganos o 3 disfunciones orgánicas que normalmente, como digo, no tienen por qué ser, normalmente de hecho no son graves, son desarreglos del sistema nervioso de este órgano que se comunican con rapidez a la zona dorsal en primer lugar en forma de rigidez y a la zona cervical en forma de inestabilidad y bloqueos cervicales, vertebrales cervicales. Y que una posible consecuencia es una tendinitis de hombro, otra es una hernia discal, otra es una artrosis cervical precoz, otras son tortícolis repetitivas. A veces este problema de hombro ha venido precedido de tortícolis repetitivas o de rigideces cervicales repetitivas. Y todos estos órganos pueden expresarse su disfunción en esta zona cervical y acabar en el hombro. Por eso la parte clave del tratamiento de un hombro es también tratamiento de la zona cervical dorsal y del órgano implicado, del órgano en disfunción, que está muchas veces en la raíz, absolutamente en la raíz del problema. Problema complejo del hombro, articulación muy móvil, el problema del hombro cuando se inflama ya cuesta echarlo atrás, hay una bursitis, se puede ir deshilachando los tendones a lo largo de los años. Pero si queremos tener un tratamiento un poco lo más rápido posible en cuanto a resultados y más profundo en cuanto a sus resultados, tratar la víscera es fundamental. De aquí esa unión que ya te he explicado que es que mediante un tratamiento depurativo podemos tener resultados muy positivos en una tendinitis del hombro, porque ese tratamiento depurativo va a procurar o puede tener como órgano diana pues el hígado, si nos hablamos del hombro derecho, la vesícula, el estómago, el sistema nervioso, el corazón, etcétera, etcétera. Un tratamiento, una estrategia depurativa a veces está en la raíz de un problema del hombro. Ojo, no solo del hombro, de una hernia discal, cervical, de una lumbalgia, de un espolón calcáneo, es decir, de muchos problemas musculoesqueléticos que tienen en su raíz un desarrollo visceral y que un tratamiento depurativo a veces se torna fundamental. Un tratamiento depurativo que tiene en cuenta el estrés y cómo el estrés nos intoxica, nos desequilibra del sistema nervioso. Un tratamiento depurativo que va a hacer que tu organismo soporte mejor el estrés. Tenemos en cuenta, por supuesto, el ejercicio físico, cómo nos puede ayudar a nivel físico, pero también a nivel nervioso. Tratamientos de plantas medicinales de forma individualizada. Tratamientos nutricionales, nutrición alcalizante, dieta disociada, ayunos, limpiezas hepáticas, tratamientos de diferentes tipos. Aquí es un pequeño resumen, pero hay toda una estrategia depurativa que he ido diseñando a lo largo de 27 años de mi experiencia en el mundo de la fisioterapia, pero un mundo de la fisioterapia que por diferentes motivos lo impregné siempre o estuvo influido por la medicina oriental y que tiene en cuenta estos otros factores que no se suelen tener en cuenta, como son
los factores emocionales, factores de estrés, alimentación y cómo influyen a los órganos y cómo estos órganos influyen en la espalda. Por eso, si quieres saber más sobre estos conceptos de cómo una depuración orgánica, cómo una estrategia depurativa pueden influir en la salud, en tratar dolencias, muchas veces no graves, no vitales, pero sí muy molestas e incapacitantes, cómo pueden prevenir otras muchas dolencias también. Si quieres saber más sobre todo esto y quieres acceder a mi programa de salud, a mi programa de desintoxicación orgánica, te voy a dar acceso a una masterclass gratuita, una conferencia gratuita, donde profundizo en todos estos conceptos y describo un poco en qué consiste este programa depurativo. Tienes esta masterclass, al acabar este vídeo, tienes un enlace a esta masterclass gratuita. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Nos vemos en esta masterclass. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.